Dios les bendiga en gran manera, amados y amadas del Dios Altísimo. Bienvenidos a nuestra lectura de la Palabra del Señor. Gracias por dar clic en este audio. El día de hoy nuestra lectura nos corresponde en el capítulo número 19. Si usted aún no ha escuchado nuestras lecturas anteriores, le invito muy cordialmente a que pueda hacerlo visitando el canal. Permítame nuevamente darle las gracias y así damos inicio a nuestra lectura en el capítulo número 19 del libro de los Hechos. Verso primero, dice la palabra de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Abrimos paréntesis rápidamente. Amado y amada, aquí usted puede ver un ejemplo claro de aquello que yo le hablé mientras íbamos en los evangelios. ¿A qué nos referimos? Bueno, recuerda que Pedro mandó que las personas se bautizaran en el nombre de Jesús. Y bueno, de allí muchos toman esa enseñanza para bautizar únicamente en el nombre de Jesús. Pero tenemos la enseñanza de nuestro propio Señor Jesucristo que dijo que fuesen por todo el mundo predicando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la verdadera fórmula? Bueno, hay que leer el contexto. Cuando Jesús dio esa ordenanza a los discípulos, los estaba enviando a todo el mundo, a los gentiles, gente que no conocía ni al Padre ni las Escrituras. Es decir, para ellos sería la enseñanza de un nuevo Dios, pero nosotros sabemos que es el verdadero, el cual está compuesto de 3 entidades. Y bueno, aunque no voy a entrar en detalle con eso, es curioso que para muchos es difícil entenderlo cuando desde el principio vemos algunas revelaciones de esto en la Escritura, como por ejemplo cuando en Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. También cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un momento, piénselo bien. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no era Dios mismo el Padre que estaba allí, pues Él estaba en su trono, arriba en los cielos. Nuevamente repito, mas sin embargo su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Desde allí usted ya puede ver que desde el inicio nuestro Dios estaba dividido en 2 seres, desde el principio, pero a muchas personas esto se les pasa por alto. Y muy bien, si ya estaba dividido en 2 seres, ¿por qué se le hace a usted difícil creer que realmente en total eran 3? Bueno, esa es una enseñanza que estaba oculta en la Biblia, pero que nos fue revelada. Aún así, no todos la entienden. Es más, para aquellos que tienen un velo en sus ojos, ni siquiera se ponen a meditar que cuando nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ya podemos ver que nuestro Dios estaba dividido en diferentes entidades. Sería hasta más adelante que se nos revelaría que el Dios que nosotros adoramos está compuesto de 3 divinidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, no hay otro. Pues bien, aquellos a los que Pedro dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero aún no habían creído en el Hijo. Pero desde el momento que lo hicieron, a manera de testimonio y en obediencia a Dios, fueron nuevamente bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justo lo que está pasando acá. Y me alegra que usted esté conmigo en esta escritura, pues acá sí estamos totalmente convencidos de que ellos ya han sido bautizados por Juan el Bautista, creyendo por supuesto en el Padre, asimismo su Espíritu Santo, pero aún no han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en este momento están siendo instruidos sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos paréntesis, verso 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Abrimos otro paréntesis, amado y amada. Recuerde, hay regiones que a los cristianos en este momento aún se les conoce como los del camino. Es decir, cuando están hablando mal del camino, están hablando mal de los cristianos y sus enseñanzas. Recordará usted, fue en Antioquía donde comenzó a llamárseles cristianos, pero eso todavía se sigue propagando, no está en todos los rincones. Más adelante también se les conoció como la gente del libro, término que por supuesto ya no se utiliza el día de hoy, sino más bien el que se adoptó oficialmente fue el de cristianos. Pero bueno, solo quería decirle que cuando dice acá que hablaban mal del camino, se está refiriendo que hablaban mal del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos paréntesis. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Abrimos rápidamente otro paréntesis, amado y amada. Esto es súper importante. ¿Por qué? Bueno, usted ve que estos 7 muchachos se dedican directamente a eso, a hacer exorcismos. ¿Por qué esto es importante, mi amado, mi amada? Porque lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús hay poder. Y como le explicaba el otro día, en el mundo de maldad espiritual hay rangos. Es decir, hay espíritus malignos que son mucho más fuertes que otros, y otros, por supuesto, que son de bajo rango. Dependiendo en dónde ellos se encuentren, con solamente decir el nombre de Jesús, ellos salen despavoridos huyendo. Usted no necesita ser ninguna persona creyente, sino es el nombre de nuestro Señor Jesús al que ellos temen. Pero si vamos en la jerarquía, llegará un punto donde habrán espíritus malignos que con solamente mencionar el nombre de Jesús, usted no los asustará. Es más, los mismos discípulos habían expulsado ya muchos demonios cuando Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar y liberar personas. Sin embargo, cuando estuvieron frente a aquel muchacho endemoniado, recuerda usted que su padre les pedía que lo libraran, pues los discípulos estuvieron allí, mas sin embargo, ese espíritu maligno no obedeció a ninguno de ellos, sino únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él nos reveló la clave. Ese tipo de espíritu inmundo únicamente sale si usted está muy bien preparado con oración y ayuno, es decir, si usted está muy bien delante de Dios, embestido con ese poder y esa armadura. Habiendo dicho eso, bueno, volvemos acá a nuestra lectura. Estos jóvenes se dedicaban a eso, no era primera vez que lo realizaban. Ellos mencionaban el nombre de Jesús, los espíritus salían corriendo. Repetimos, porque en el nombre de Jesús hay poder. Sin embargo, ellos no están aferrados a la fe. Así que llegó el día en que se toparon con un espíritu maligno de un rango más alto, el cual no sale únicamente diciendo el nombre de Jesús, sino que hay que estar muy bien con la cobertura de Dios y preparado. Cerramos paréntesis, verso 15. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Se da cuenta?
Estos que venían ya por largo rato haciendo exorcismos, expulsando demonios en el nombre de Jesús, llegó el punto en que se encontraron con uno donde decir el nombre de nuestro Señor en el cual hay poder no será suficiente, sino que usted tiene que ser respaldado por Dios mismo. Tiene que tener esa investidura. Así que ya sea un sacerdote, un pastor, cualquier persona puede expulsar demonios al mencionar el nombre de nuestro Señor Jesús, siempre y cuando estos sean de un rango inferior. Pero si son de uno como el que estamos viendo en este momento en la Escritura, ese sacerdote, pastor, persona, hermano, hermana, qué sé yo, tiene que estar muy bien preparado y sus fundamentos firmes con nuestro Dios. De lo contrario, podría pasar lo mismo que recién leímos. Estos muchachos salieron corriendo, maltratados y desnudos. Y bueno, también malheridos. Cerramos paréntesis. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasmo, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figura en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: «Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad». Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se había reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos a otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar a este alboroto si no hay ninguna?». Dicho esto, despidió la asamblea.
Amados y amadas del Dios Altísimo, así hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Dios les bendiga.